Laodicea, última iglesia del libro de Apocalipsis. Y creo que esta es la iglesia que más se conoce, o por lo menos la iglesia que nos deja enseñanzas que se han repetido en muchas ocasiones. Hay versículos que se han tomado y que hacen parte de la jerga popular del cristianismo o de los evangélicos. Y creo que es la primera vez que aquí se va a hablar de la iglesia de la Odisea. Y este es sin duda uno de los pasajes para mí que considero en todas las iglesias Dios nos habló. Pero creo que esta iglesia, y queda de última, creo que esta iglesia refleja mucho de nuestra realidad hoy en día. Y quiero que estemos muy atentos a lo que Dios quiere decirnos hoy. Fíjese que de las 7 iglesias, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, de las 7 iglesias, a esta el Señor Jesucristo le tiene un pero muy particular. A las iglesias anteriores, a Éfeso por ejemplo, el Señor le dijo: tengo una cosa contra ti, has perdido tu primer amor. A las otras les dijo: tengo una cosa contra ti, te has involucrado en inmoralidad sexual. Tengo una cosa contra ti, te has involucrado en idolatría. Tengo algo contra ti, te has ganado una fama, pero en realidad no eres tan virtuosa. Tengo algo contra ti. Siempre le decía algo: inmoralidad, idolatría, pérdida del primer amor. A otra le dijo: vas a sufrir. A la otra le dijo: yo te conozco, sé que eres débil. Pero a esa iglesia particularmente no menciona ni idolatría, ni inmoralidad sexual, y tampoco dijo que había perdido el primer amor. De hecho, la iglesia de Laodicea parece una iglesia que en los criterios del mundo que nosotros tenemos hoy en día, una iglesia bendecida. ¿Me está escuchando? La iglesia de la Odisea, a los ojos humanos, se puede considerar una iglesia muy, pero muy bendecida. Esta iglesia no tiene persecución. Esta iglesia no hay mártires, personas que mueren por su fe. Pero Jesús le dice: te escupo. Y quizás usa las declaraciones más fuertes: te voy a vomitar. Y justamente de estos versículos que tenemos aquí, muchos son conocidos. Como por ejemplo, ya lo busco, vamos a buscarlo, por favor, Ángel, donde dice que eres frío ni caliente. Versículo 16, muchas gracias. Este es uno de los versículos que más se ha usado de esta porción de esta iglesia de la Odisea. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, ¿qué dice? Te escupiré de mi boca. Ahora, normalmente, lamentablemente, hemos tomado estos versículos a la ligera. Y hemos considerado que estar frío es como estar mal, estar en pecado, ¿no? Estar caliente es estar con fervor espiritual, ¿verdad? Con pasión espiritual. Y estar tibio es ni fu ni fa. Ahora,
¿Qué es lo que quiere el Señor? ¿El Señor quiere que seamos fríos, es decir, pecadores? Pero ahí dice que sí. ¿Qué dice más adelante, el 17? Ah, no, antes. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Es decir, que el Señor quiere que seamos fríos. O que seamos ¿qué? Pero eso no significa que el Señor quiere o que seamos muy pecadores y que pequemos mucho, decir frío, o que seamos muy santos y que nos guardemos en santidad. Porque muchas veces interpretamos estos versículos así. Porque ahí está diciendo, Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero no tibios. Es decir, o muy pecadores o muy santos, pero no término medio. Y para poder entender este versículo bien, hay que saber, y todo lo que Jesús le dice, hay que saber la condición de la Odisea. Porque la Odisea era una ciudad donde se encontraba la iglesia, los creyentes en Jesús. Era una ciudad. ¿Cuál eran las características de esta ciudad? Ya les voy a decir. Allá vamos a ir. Pero esto es uno de los versículos que vamos a tratar y que vamos a entender. El otro versículo es Apocalipsis 3:20. Mi versículo favorito cuando recién me convertí. Recién convertido, podríamos decir en términos de Apocalipsis 3:16, que estaba caliente. Estaba con pasión. Yo recuerdo que todavía tenía ciertos aspectos estéticos un poco no convencional. Yo me convertí, pero todavía usaba esqueleto, camisilla, usaba mi gorra, tenía cabellera en ese tiempo. Usaba mis areticos, mis piercings, y así salí a evangelizar. Nadie me llamó la atención, nadie me dijo, Luis Carlos, usted no puede evangelizar así. No, yo mismo sentí que de pronto no era prudente y con el tiempo pues fui cambiando. Pero cuando yo evangelizaba, a mis meses de convertirme, hermano, yo literalmente iba pasando la gente y yo le decía, oye, espera un momentico, un favor, ¿me puede regalar un minutico? Y la persona se quedaba así extraña. Yo le decía, mira, en Apocalipsis 3:20 dice que Jesús está a la puerta. Yo estoy a la puerta y llamo. Y Él quiere que escuchemos su voz. Él quiere que tú escuches su voz. Para que Él entre en tu corazón y cene contigo. La persona se quedaba ahí. Ah, bueno, sí. Y se iba. Ya, ese era el mensaje que yo daba. Dios te ama, Cristo te ama. Y bueno, con el tiempo fui madurando. Pero debo reconocer que yo sacaba también este texto fuera de contexto. Porque normalmente le decimos a las personas eso. Y este verso lo usamos para evangelizar. Mira, Dios está a la puerta de tu corazón tocando. Ábrele la puerta para que Él entre en tu corazón y Él pueda tener una comunión contigo. Y es de alguna manera sincero, honesto, legítimo usarlo, porque Dios puede usar su palabra, ¿verdad? Pero hay que reconocer también que esta escritura, este pasaje, cuando lo usamos para el evangelismo, lo sacamos de su contexto original. Porque aquí Jesús no le está hablando a un incrédulo. No le está hablando a un pecador no arrepentido. Jesús le está hablando ¿a quién? A una iglesia. ¿Y por qué Jesús está tocando a la puerta de esta iglesia? Fácil y sencillo. Porque lo han sacado. Y lo peor es que esta iglesia no se había dado cuenta. Y aquí ya nos pone a las cosas serias. ¿Será usted que hemos sacado a Jesús de esta iglesia? Y no nos hemos dado cuenta.
Hemos sacado a Jesús como creyentes, como sus hijos de esta congregación. ¿Será que Jesús está tocando? Déjenme entrar. Bueno, como pastor, para tranquilidad de ustedes, no creo. No hemos sacado al Señor. Sí somos imperfectos. No somos la iglesia perfecta, ni la iglesia ideal. Tenemos muchos errores, empezando por el pastor. Empezando por mí. Pero quiero que cada uno de nosotros pueda tener una actitud de arrepentimiento, de sinceridad ante Dios. Porque cuando eso no está, comenzamos a ver la vida bajo nuestro egoísmo, bajo nuestra superioridad moral. Cuando nos creemos bendecidos, prosperados, casi perfectos, suficientes, allí hay un gran problema. Así que estos dos textos son mal interpretados. Uno que se usa ligeramente, el frío o el caliente, pero no tibio. Y el otro que se usa también para el evangelismo, pero va mucho más allá de evangelismo, porque el Señor le está hablando es a una iglesia y no a pecadores, no arrepentidos o incrédulos. Y también, hermanos, considero que esta carta es totalmente oportuna, no solamente para nosotros como iglesia de Dios, fuente de amor, sino también como sociedad en general, porque hoy vivimos justamente en una generación, y muchos sociólogos lo han dicho, ¿verdad? La sociedad del rendimiento, la sociedad del consumo, la sociedad de compra. Hoy hay un apogeo, una impulsividad por comprar. Y compramos a veces sin sentido. Y nos llega una publicidad por Facebook y nos llega otra publicidad por Instagram. Y uno va a entrar a los WhatsApp de los hermanos, de los amigos, y está vendiendo perfume, está vendiendo pantaletas, está vendiendo jeans. De cosas no he visto por ahí alguien que venda cilantro, porque siempre he necesitado cilantro que mi esposa no tiene. Entonces, para que lo lleve a domicilio. Hermanos, estamos en una sociedad, tenemos las grandes plataformas, Amazon, ahora todo es por suscripción, Prime, Netflix, Disney, HBO, todo es suscripción. Y ni qué decir de Temu y Shein. ¿Dónde están los Temus lovers? No, Temu no. Los Temu, los que se la pasan jugando en Temu de la ruletica para ganarse el premio. ¡Qué bendición! Vivimos en la época del consumo, en la época del Temu. ¿Usted sabe cuál es el eslogan de Temu? Compra como un millonario. Ese es el lema de Temu, si no se ha dado cuenta. Compra como un millonario. Y es verdad, yo cuando entro a esa plataforma me siento, ay, uy, está barato. Uy, esto me sirve. Y comienzo ahí a meterlo en el carrito, hermano. Tengo ese carrito lleno, pero no compro. Puro vitrina. Pura vitrina. Y unos, hermano, eso es, se pone feliz. Y cuando hace el pedido, ay, Dios mío, esperando, no puede sentir un camioncito que toque en la puerta. Llegó Servientrega, Rappi, Interrapidísimo. Hermano, eso causa como una sensación, una pasión. Pero de fondo, hay una actitud, hay una impulsividad a comprar y a sentir una gratificación instantánea, porque con un clic
ya eso nos puede dar identidad. Así que vivimos también, hay veces que compramos cosas que no necesitamos y comenzamos a acumular y acumular y acumular y acumular. Ni qué decir de las tiendas de hoy en día, ¿verdad? Dollar City. Ay, Dios mío. A los hombres los ponen a recorrer ahí Dollar City. Y peor cuando tenemos niños pequeños, porque ellas están viendo y nosotros acá. O Miniso. Los Minisos. Entonces, ¿qué tiene que ver todo esto de comprar de Temu, de Chain, de Amazon con esta carta? Mucho, 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 ya nos vamos a dar cuenta. Pero quiero explicarles antes la condición de esta ciudad, la Odisea, donde se encontraba la iglesia, y por eso la iglesia se llama la iglesia de Odisea, o la iglesia que está en la Odisea. ¿Cuál era la condición de la Odisea? La Odisea era la ciudad de las que se mencionan aquí: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Sardis, Tiatira, Filadelfia. La Odisea era la ciudad más próspera de todas. Era la ciudad más próspera. Esta ciudad, ¿por qué era próspera? Número uno, porque se puede decir que había gran comercio, había un intercambio de moneda y había mucho intercambio de oro. El oro transitaba fácilmente en la Odisea. Se veía mucho el oro. Cualquier persona podía tener sus ahorros. Era una iglesia, una ciudad, y por lo tanto también la iglesia próspera, muy orgullosa de su prosperidad. Me imagino que tenían una buena ética del trabajo y por eso habían conseguido cierta prosperidad a través de intercambio de oro. En esta iglesia también se dice que era una iglesia próspera porque también distribuía telas. Era una iglesia textil, se vendía mucha tela, de todo tipo de tela, lino, no sé si poliéster, lino, ¿cuál es la otra tela así clásica? Seda, algodón. Era una iglesia que comercializaba y vendía muchas telas. Y la tela es un buen negocio, tanto en el pasado como hoy en día. Los bancos es un buen negocio, tanto en el pasado como hoy en día. Y la otra característica que tenía la Odisea, que eso contribuyó a su prosperidad, es que era una iglesia que tenía buenas medicinas. Y sobre todo se caracterizaba por tener una medicina especial para la vista, para los ojos, un ungüento para los ojos. Si usted tenía problemas en los ojos, había una crema mágica en la Odisea que le solucionaba el problema de sus ojos. No necesitaba gafas. Vaya a la Odisea y compre el ungüento, se lo unta y a los 3 días ya está viendo maravillas. Puede ver al siguiente día a su esposo de forma más brillante o a su esposa más hermosa por ese ungüento en los ojos. Esas 3 cosas hacían de la Odisea una iglesia próspera. Oro, ahorros, telas y medicina. Y en el versículo 14 Jesús va a decir, escribe, le va a decir a Juan, escribe esta carta al ángel de la iglesia de la Odisea. Este es el mensaje de aquel que es el amén. El amén significa el que cumple, el testigo fiel y verdadero, el principio de la nueva creación de Dios. Versículo 15. Yo sé todo lo que haces
que no eres ni frío ni caliente. ¿Cómo quisiera que fueras lo uno o lo otro? Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te escupiré de mi boca. El Señor Jesús va a usar una condición que tenía la iglesia de la Odisea. Resulta que la Odisea estaba rodeada de otras dos ciudades. Una era Hierápolis y la otra era Colosas. Hierápolis tenía manantiales de aguas térmicas, aguas calientes. Y estas aguas térmicas eran útiles para la salud del cuerpo. Eran medicinales. Tenían virtudes medicinales estas aguas de Hierápolis, que eran térmicas, caliente. Por otro lado estaba Colosas, que tenía manantiales de agua fría. Y estos manantiales de agua fría eran refrescantes en tiempos de verano. Refrescaban aún para tomar y para el cuerpo también, refrescaba. Pero la iglesia de la Odisea ni tenía manantiales térmicos, ni tenía manantiales de agua fría. Lo que tenía era unas tuberías que recogían agua de otros manantiales, y cuando el agua llegaba y hacía ese recorrido por la tubería, el agua no llegaba ni fría, ni llegaba ¿qué? Caliente, sino que llegaba tibia. Ahora, ¿qué significa que el agua llegara tibia? Que el agua, cuando pierde el calor y cuando pierde el frío, pierde ciertos componentes. Si pierde el calor, pierde la virtud de sanar. Y si pierde el frío, pierde la frescura. Y cuando se convierte en tibia, también viene llenas de muchos minerales. Y sabe y huele a feo. No, dicen algunos estudiosos que esta agua que llegaba a la Odisea tibia era una agua que sabía y olía a huevo, a sarna. Imagínese ahora usted tomando un agua que sepa a huevo. ¿Qué le produce esa agua a usted? Ganas de vomitar. Está buena. Entonces Jesús va a tomar un defecto que tenía la iglesia de la Odisea. Y aquí es donde podemos entender que cuando Jesús usa este elemento que tiene, no está queriendo decir, yo quiero que seas apasionado o que seas un pecador arrepentido, un pecador, bien pecador, pero pecas ahí a medias y me buscas a medias. Jesús no está queriendo decir eso. Jesús no está queriendo decir, o sea un gran pecador, o sea un gran hijo mío, pero no puedes estar en la mitad. Jesús no está queriendo decir eso. Jesús les está diciendo ustedes tienen tantos recursos, pero aún teniendo tantos recursos, no me son útiles, porque ni sanan, ni ayudan, ni pueden sanar a alguien, ni pueden bendecir a alguien, pero tampoco pueden refrescar a alguien. Y esa actitud de ustedes me causa náuseas, porque parece al agua tibia. Yo quiero que sean fríos, es decir, que sanen, que caliente, que sanen como Hierápolis, o quiero que sean fríos, que refresquen como Colosas. Pero ustedes son tibios y esa agua huele feo.
Eso es lo que le está queriendo decir Jesús. Ustedes tienen mucho, pero sirven poco. Están bendecidos, tienen capacidad, tienen herramientas, tienen dones, tienen oportunidades, pero ni sanan ni ayudan y tampoco refrescan. Lo que hacen es causar mal olor. Oiga, Jesús como un buen amigo, ¿verdad? Esos amigos que le dicen la verdad a uno. Jesús lo está diciendo fuertemente, pero también lo está diciendo con mucho amor. Está bien elegante, como cuando usted, hermano, le ha pasado, me imagino que sí, cuando usted está comiendo sobre todo frijol o una sopa que tiene cilantro. Y a veces cuando usted come frijol o cilantro, se le queda un pedazo de la cáscara del frijol en el diente. O la matica de cilantro en el diente. Hermano, y usted está ahí con sus amigos. O tiene un moco aquí, hermano. Y sus amigos y usted hablando normal y sonriendo. Y la mancha aquí del frijol ahí en el diente. Y los amigos no dicen nada, hermano. Qué bendición, qué amigos es. Pero hay un verdadero amigo que por lo menos hace seña como que. Y uno por allá emocionado, ¿qué me quiere decir? Bueno, ese es Jesús, el amigo que está diciendo, o sea, estamos bien por fuera, pero se nos quedó un pedazo de cáscara ahí de frijol ahí. Y ya cuando ese es Jesús que está señalando ese defecto. Fíjese, estaba bien elegante, pero ese pedacito o ese moco allá afuera daña mi estética. Una cosita pequeña, pero que daña la estética. Y aquí Jesús, hermanos, con esta iglesia no se puso con tanto protocolo, no comenzó a elogiarla, eso fue de una vez al grano porque le parecía muy urgente. Y ¿sabe qué, hermanos? Una de las mayores pruebas que podemos recibir y de las pruebas más silenciosas, escúcheme bien, que puede recibir una persona no es cuando pasa necesidad, cuando pasa una escasez o cuando pasa una enfermedad. Eso es una prueba y no la quiero desmeritar, ni quiero ser mirarla como algo inferior. Eso es difícil. Por ejemplo, nuestros hermanos de Venezuela, que ya estuvimos orando, pruebas difíciles, pero no son silenciosas. Pero hay una prueba silenciosa. ¿Cuál es? Cuando estoy bendecido. La prosperidad se convierte también en una prueba de Dios. Y fíjese lo que después dice en el versículo 17. Tú dices, soy rico, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta que eres un infeliz y eres un miserable, eres pobre, ciego y estás desnudo. Shakira se copió de la Biblia más o menos con este versículo. Qué versículo tan fuerte. Ya sabemos por qué Jesús les dice, tú dices soy rico. Y era materialmente, físicamente una iglesia rica. Pero su riqueza, su prosperidad física y material no eran los criterios que Jesús tenía para calificar la santidad de esta iglesia.
y tampoco son los criterios que Jesús usa para calificar nuestras virtudes o si somos bendecidos o no. Esas son las categorías que usa este mundo. El mundo te dirá, eres de admirar. El mundo le dice a las personas, hay personas que yo quiero tener lo que tú tienes. Ahora, Jesús no está yendo en contra de la prosperidad material. Jesús está yendo en contra de que esta iglesia, con todo lo que tenía, recuerde, ni sanaba ni refrescaba, aún teniendo lo que tenía. Y las palabras son crudas, tajantes. Tú dices, soy rico. Al parecer, la gente de la Odisea y la gente de esta iglesia se la pasaba diciendo, soy bendecido, tengo bendición, soy rico, Dios me ha bendecido. Y no solamente lo decía, sino que lo expresaba normalmente delante de otros, hasta el punto de querer humillar a los otros. No hay nadie como yo, mira lo que he logrado, mira todo lo que he logrado. Pero Jesús le dice, ¿no te das cuenta que eres pobre? Tú dices, tengo todo lo que quiero, no necesito nada, y no te das cuenta. Hermano, hay veces que nosotros también no nos damos cuenta de quiénes somos, de cómo estamos. Por eso necesitamos amigos verdaderos, amigos que no nos adulen siempre y todas las veces, sino amigos que nos digan la verdad. Ese dicho en parte es crudo, pero me gusta. Prefiero un amigo que me haga llorar con verdades a uno que me haga reír con mentiras. Necesitamos un amigo porque muchas veces nosotros somos ciegos a nuestra propia realidad. Somos ciegos a nuestra condición delante de Dios. Y esta iglesia era muy buena comprando cosas y haciendo negocio. Pero en su parte de utilidad, de ser de bendición para otros, estaba muy pobre. En sus virtudes espirituales estaba muy pobre. Era una iglesia ejemplo en niveles materiales, pero era pobre en niveles espirituales, sobre todo de generosidad. Y esto es un mensaje para nosotros hoy. Hermanos, hoy en día cualquier persona se hace rico fácilmente, aunque tiene que trabajar. Pero por ejemplo, yo creo que nunca fue tan fácil ser rico. Con esto de ser influencers y de monetizar en las redes sociales, tiene su requisito. Pero gloria a Dios, en el sentido de que muchas personas han salido de sus condiciones de pobreza y han tenido una vida mejor, hablando en el sentido material. Muchos deportistas colombianos también, la mayoría vienen de condiciones muy bajas, del Chocó, de Apartado Antioquia, de las zonas pobres del Caribe, y a través del deporte han encontrado una oportunidad para bendecir su familia, bendecir sus vidas a nivel material. ¡Qué bendición! Pero el punto no es obtener, el punto es, y lo que marca la diferencia, y que lo que debe marcar la diferencia es lo que hacemos con lo que tenemos. Esa iglesia tenía muchas posesiones, pero era muy, muy pobre espiritualmente, en generosidad. Jesús dice unas palabras parecidas cuando dice en uno de los evangelios, al que mucho se le da, más que se le demanda.
se le demanda. Soy rico, tengo todo lo que quiero. Y vamos a ver ya para ir cerrando. Mire lo que le dice Jesús en el versículo 18. Una iglesia que era especialista en hacer negocios, en comprar, en tener telas, en tener oro y en tener la medicina para sus ojos. Jesús va a utilizar otra vez estos recursos que tiene la iglesia para darle una enseñanza espiritual. Versículo 18 dice, así que te aconsejo, mire Jesús te aconsejo que de mí compres oro. Un oro purificado por fuego, y entonces serás ¿qué? Rico. Es decir, Jesús está diciendo, compra el oro que yo doy. Y no se lo está diciendo literalmente como que la iglesia tiene que dar alguna plata. No, está diciendo, mira, tú eres buena para hacer negocios allá en el mundo. Ven, yo te ofrezco un oro imperecedero, un oro incorruptible, el oro de la sabiduría, el oro de mi presencia, un oro purificado por fuego. Y ahí cuando tengas el oro que yo te estoy dando, verdaderamente vas a ser rico. No con el oro del mundo. Es interesante que el oro que la gente y nosotros como seres humanos tanto apreciamos y que nos pueden arrancar la oreja si tenemos un aretico de oro o un anillo, nos pueden matar por un anillo de oro. Aquí el oro es una de las minerales más apreciados. Pero en la Nueva Jerusalén, ¿qué es el oro? Nada. En la Nueva Jerusalén, en la ciudad de Dios, a veces nosotros cantamos, oh Jerusalén, qué bonita eres, calles de oro, mar de cristal. ¿Sabe lo que nos quiere decir? Que las calles en la Nueva Jerusalén sean de oro. Que el oro en la ciudad de Dios no vale nada porque se pisa. Es como el asfalto aquí. ¿Quién está rompiendo la calle aquí, el asfalto, para robarse un pedazo de...? Nadie. Pero en la Nueva Jerusalén las calles son de oro, lo que quiere decir que ese oro que nosotros aquí apreciamos, el oro en la Nueva Jerusalén, la ciudad de Dios, no vale nada, se pisa. Llega el perro y se hace popó porque no vale nada, igual que en el asfalto, que el cemento aquí. Pues sí vale, obviamente, el cemento, ¿no? Pero no veo la gente peleando por un pedazo de piedra. Y Jesús le dice, te aconsejo que compres oro. Eres buena comprando oro, pero con eso no serás rico. Serás rico para la gente del mundo, para tu familia que te quiere ver así y que te dice, oh, eres un ejemplo. Pero yo te conozco, dice Jesús, eres pobre. Eres pobre. Para que seas un verdadero rico, tienes que venir a mí. Y entonces será rico. Luego Jesús le dice, compra también ropas blancas de mí. Recuerden que esta iglesia era textil. Dice, tienes buenas telas, le quiere decir Jesús. Usa las mejores marcas de ropa. Te preocupas por vestir bien de manera física. Y la gente te admira y te dice, wow, excelente, qué manera de vestir, me gusta tu estilo, me gusta tu singularidad. ¿Dónde compraste esa camisa? ¿Dónde? Qué buen bordado tiene, qué buena horma tiene la ropa que tienes. Y la iglesia, la gente de Odisea se sentía bien. Y Jesús no está diciendo eso es malo, Jesús está diciendo, pero mira, para que te puedas vestir bien, te falta algo. Compra, mire lo que dice, compra también ropas blancas de mí. Te falta comprar mis ropas, ese vestido que yo doy limpio, puro, porque por dentro está sucio
por dentro estás desnudo. Dice, así no tendrás vergüenza de tu desnudez. Compra mis ropas. Cada vez que entre a Temu a comprar ropa, piense en eso también. Ya compré la ropa que me dio el Señor. Cada vez que vaya a Unicentro, hoy tengo que comprar la ropa que me da el Señor. Ahorita que llega el 31, donde estrenamos, piense en esto. En este 31, en este diciembre, ¿me he vestido con la ropa de Dios o me estoy vistiendo con la ropa física que todo el mundo tiene? Y termina Jesús invitándole a comprar, dice, y compra un ungüento para tus ojos, para que así puedas ver. Eres ciego, le dice. Eres bueno para ver una oportunidad de negocio, pero para mí eres ciego, dice Jesús. Esa medicina que tú vendes para los ojos y que te has hecho rico con eso, es útil, pero esa no te quita la ceguera espiritual, porque vives como si no fueras un hijo mío. Tienes una perspectiva muy sesgada de la vida. Eres un ciego. Ven y compra la medicina que te dará luz, que te dará la vista, para que puedas ver la vida de otra manera y no de la manera que la estás viendo. Versículo 19, yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¿Cuántos se sienten amados por Dios? Él nos está diciendo una palabra muy oportuna para nosotros, muy oportuna para esta sociedad incluso. Yo corrijo y disciplino a todos los que amo. ¿Sabe? Una de las muestras de amor de Dios por nosotros es Jesucristo, pero también que Él nos corrige. Si yo amo a mi hijo, hablándolo naturalmente, yo tengo que corregirlo. Y por ejemplo, en el caso de Teo, es la etapa donde más tengo que hacerlo, para que después ya entienda los códigos de papá. Porque lo amo y quiero que él cuando crezca tenga por lo menos un buen comportamiento, una buena conducta, sea educado, sea honrado, sea sincero, sea veraz. Pero si yo lo dejo que haga lo que quiera, y a veces es hasta cansón, porque por ejemplo, a cada rato le vi jalando el pelo a Zoe, le pega, se monta en la escalera, vamos a un lugar, entonces se quiere ir solo. No sé qué día fuimos allá al Jobo a jugar fútbol y habían varios equipos jugando y allá se quería meter. Y quiere hacer lo que le da la gana, hermano. Aquí me desahogo con ustedes. Y hermano, y cada vez que le jala el pelo, cada vez que le pega a Zoe, cada vez que él quiere hacer eso, tengo que corregirlo. No me canso de corregirlo. Y trato de no corregirlo con rabia, sino que soy consciente que ese es mi trabajo ahora como padre, corregirlo. Hijo, no, eso está mal, no. Con autoridad le digo, no, eso está mal. Y cada vez que lo hace, estoy ahí, he tenido ganas, ya me cansé ya de esto. Sí, joder. Siento, pero digo, no, esa es mi labor ahora. Llegará un momento en que ya él será un poco más consciente y ahí, como nos pasó con Zoe. Con Zoe tuvimos que estar ahí. Ya Zoe, cualquier ya sabe ya. Pero toca estar ahí. ¿Pero por qué lo hago, hermano? Porque lo amo. Porque lo amo, porque quiero que él aprenda, porque quiero que él crezca en su carácter, porque quiero que sea él honrado.
porque no quiero que le haga daño a otras personas, por eso lo corrijo, porque quiero que trate bien a las mujeres, a su hermana, por eso lo corrijo, porque quiero que considere los consejos de papá, de los adultos, por eso lo corrijo. No se hace lo que tú dices, por eso lo corrijo, porque quiero que cuando él esté consciente, tenga uso de razón, pueda ser una persona que escuche, que acepte consejos y que no que se crea que él es todo suficiente como se creía la iglesia de la Odisea. Yo tengo todo, yo puedo. No, papito, así no son las cosas. Porque lo amo y lo mismo hace Dios con nosotros. Yo corrijo y disciplino. Mire, cuando dejamos de corregir y de disciplinar o de decir las verdades, no estamos amando. El amor, una de las formas, de las muestras de amor auténticas, es decir la verdad. Si usted está mintiendo, llámese en una relación, está mintiendo a sus hijos, está mintiendo a Dios, está mintiendo en el trabajo, usted no ama. Porque una de las muestras de amor es la verdad. La verdad. Dios nos dice la verdad. Y como dice el dicho, la verdad duele, pero yo le agregaría, la verdad duele, pero sana. Nos sana de la ceguera, nos sana del egoísmo. Y termina diciendo, arrepiéntete de tu indiferencia. Yo estoy a la puerta y llamo. Lo sacaron. Ahora entendemos por qué lo sacaron. Porque se creían suficientes ricos y lo sacaron. Sacaron a Jesús y Jesús dice, yo estoy a la puerta. Considérenme. Consideren lo que yo estoy vendiéndoles. Como buen testigo de Jehová, Jesús está ahí en la puerta. Y consideren lo que yo les vendo. Ustedes compran tela, compran oro, venden ungüento. Yo estoy aquí en la puerta. Como buen vendedor está Jesús ahí en la puerta. Cómprenme. Eso tienen que comprarlo para que ustedes sean verdaderamente ricos. Todos los que salgan vencedores se sentarán conmigo en mi trono, tal como yo salí vencedor y me senté con mi Padre en su trono. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a las iglesias. No sé si hay que añadir algo más práctico, pero creo que el mensaje está dado. Cuidemos nuestro corazón de creernos suficientes y vayamos y acojamos lo que Dios nos está dando. ¿A cuántos Dios ha bendecido? Amén. Examinémonos si eso que Él nos ha dado está siendo de utilidad para otros también. Si está siendo de sanidad para otros o si está siendo refrescante para otros. Por eso la iniciativa, aunque insignificante en un sentido a comparación de otras, de ayudar al hermano Elber, todas estas iniciativas deben estar presentes en el corazón de la iglesia, porque nos sacan de nosotros mismos a mirar a otros. Y no solamente con el hermano, con cualquiera de nosotros, fuera de nosotros. Oremos a Dios para poder arrepentirnos de nuestra ceguera, de nuestra prepotencia, y agradecerle a Dios también porque en su amor nos corrige. Pongámonos sobre nuestros pies.